Hellinger le pregunta a la mujer, ¿cuál es tu tema? La mujer dice, vivo desde hace 3 años con mi hijo, estoy separada de mi esposo y vine aquí para saber por qué no puedo controlar mi violencia interna. Hellinger le pregunta, ¿golpeas a veces al niño? Y la mujer dice, más que eso. Hellinger le interrumpe y le dice, no quiero saberlo. ¿Cuál es tu relación con tu esposo? La mujer calla y resulta evidente que le cuesta encontrar las palabras. ¿Qué pasó en tu familia de origen? Tras la muerte de mi madre me enteré que entre mi media hermana y yo hubo también un hermano muerto. Murió después de nacer. A veces cuando veo estas constelaciones familiares pienso que tiene que haber algo más, que tal vez tuve un gemelo o que algún hermano murió al nacer, pero no sé si sea la verdad. Me siento inferiormente desgarrada y no encuentro mi lugar. ¿De quién es hija tu media hermana? Mi mamá tuvo un primer hombre con el que no se casó. Mi media hermana se crió con mi abuela. Después mi mamá tuvo otro hombre. De él es el hermano muerto. Después vino mi papá. Él murió cuando yo tenía 1 año y 9 meses, en un accidente automovilístico. ¿Y cómo ocurrió el accidente? Después del trabajo. Mi papá regresó a casa en un camión de la compañía en la que trabajaba. Entonces el vehículo se patinó en la carretera y le prensó las piernas y el cerebelo. Así murió. Entretanto, entra el hijo de la mujer y se sienta junto a su madre. Y Hellinger pregunta, ¿cómo es que tu madre no se casó con el primer hombre? La mujer dice, no sé, mi mamá me dijo que él había muerto en la guerra. Pero en algún momento hice cuentas y supe que eso no podía ser verdad. Mi hermana lo toma mal a mi mamá que nunca haya hablado de ello y que no le haya dicho dónde lo podía encontrar. Solo existe una foto de él, me la enseñó mi hermana después de la muerte de mamá. ¿Quién es agresivo en el sistema?, pregunta Hellinger. ¿En el sistema, en la familia de origen? Sí, dice Hellinger, ¿quién tendría que serlo? Y la mujer responde, siempre me pareció que mi madre era agresiva, por lo menos conmigo. Y Hellinger pregunta, ¿quién tendría que ser agresivo? ¿Quién tendría motivo para hacerlo? La mujer dice, mi hermana resiente que yo me haya criado con mi madre. Y Hellinger le dice, este primer hombre tendría motivo para estar enojado, entonces, haz ahora tu constelación en orden. Ya has visto cómo se hace. Hellinger, mientras que la mujer escoge a quienes representarán a su familia, le pregunta, ¿el hermano muerto fue el segundo hombre? ¿Es seguro que sí existió ese niño? La mujer dice, sí, mi hermana me lo dijo. ¿Y cómo murió? No lo sé, solo sé que fue inmediatamente después de nacer. ¿Lo mataron? Eso no lo sé. ¿Qué te dice tu intuición? ¿Tú qué sientes? Mi hermana dijo que aparentemente mamá tampoco quería que ella viviera. Mi tía dijo que eso no era cierto. Ella es hermana de mi mamá y la única que aún vive, pero no dice ni pío al respecto. A ver, ¿cómo está eso de que tu mamá no quería que tu hermana viviera?, pregunta Hellinger. Mi hermana me contó que mi mamá quería que la tiraran a la basura. Hellinger dice, esta es una familia asesina. Hellinger le pregunta al hermano muerto de la mujer, ¿cómo te sientes? Y él dice, es muy difícil estar aquí, tengo escalofríos. Hellinger dice, debes venir para acá. Hellinger lo lleva con la tercera hija, la representante de la mujer. ¿Cómo te sientes ahora? Mejor, hay espacio. Ya me voy calentando. Hellinger le dice a la mujer, todos miran. Me voy a atrever a decirlo al niño asesinado. Y tú estás junto a él. ¿Tiene eso sentido para ti? Sí, dice la mujer llorando. ¿Cómo se siente la madre? La madre con la cabeza agacha dice, no puedo ver hacia allá, no me interesa nada. Y Hellinger dice, tienes que salir de aquí. Cuando la madre va hacia la puerta y sale cerrándola, la mujer rompe en fuertes sollozos. Hellinger se dirige hacia el segundo hijo. Te voy a poner ahora en un lugar seguro. Hellinger lo lleva con su padre y hace que se apoye con la espalda en él. También a los otros hijos los lleva con sus respectivos padres y hace que se recarguen, de espaldas en ellos. Los padres sostienen de tal hombro a sus hijos.
Hellinger le dice al segundo hijo, ¿cómo te sientes ahora? Y el segundo hijo dice, sí, aquí me siento bien. La primera hija, puedo respirar, gracias a Dios. El primer hombre de la madre dice, por mucho tiempo no había entendido bien quién era mi hijo. Ahora lo sé con claridad. El único hombre del que sabía algo era el tercero. El segundo hombre de la madre dice, yo me siento muy bien. El tercer hombre de la madre, padre de la mujer, dice, finalmente me siento bien. La tercera hija, representante de la mujer, dice, yo también me siento bien ahora. Hellinger le dice a la mujer, ¿cómo le sientes? Empezaste a temblar. La mujer se pone a un lado de Hellinger, quien le pasa un brazo sobre los hombros y permite que ella también lo abrace. Hellinger le dice a alguien del público, ven a pasar a la madre, haz pasar a la madre. Hellinger sostiene a la mujer que llora mientras la madre entra a la habitación. Hellinger le dice a la madre, quédate en la puerta. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Dile, mamá, te exijo que te vayas. La culpa es tuya. La culpa es solo tuya. Hellinger abraza a la mujer y permite que exprese su dolor a través del llanto, hasta que vuelve a respirar con tranquilidad. Hellinger le dice a la mujer, uno se siente mejor después de que el dolor ha fluido. Y le dice a todos en la constelación, ahora júntense todos. Y Hellinger dice, exacto, esa es la solución. Y le dice al público, donde hay un asesinato, y basándonos en las reacciones de los representantes, todo parece indicar que lo hubo, el asesino debe ser excluido. Si permanece en el sistema, alguien más asumirá en su lugar las dos cosas, crimen y expiación. Y le dice a la mujer, ¿te queda claro? Tienes que dejar ir a tu madre. La mujer asiente y respira profundamente. Y ahora ve a tu lugar, a donde realmente perteneces. Hellinger conduce a la mujer con su padre y ella se recarga en él. Después la coloca frente a él. Ella se acerca mucho a su padre, que le pone las manos sobre los hombros. Y le dice a la mujer, dile, querido papá, si tan solo hubieras estado. La mujer solloza fuertemente mientras lo abraza. Después de un momento respira profundamente y con tranquilidad y mira a su padre. Querido papá, si tan solo hubieras estado. Hellinger la coloca con la espalda hacia su padre, quien la sostiene de los hombros. Después Hellinger elige a un representante para el marido de la mujer y lo coloca frente al grupo. Al hijo de la mujer, que ha seguido todo el desarrollo, lo coloca dando la espalda al representante de su padre. ¿Quieres decirle algo a tu marido? Y la mujer en voz baja dice que lo siento mucho. Entonces díselo, pero de manera tranquila y sencilla. La mujer le dice a su esposo, siento mucho lo que te hice. Y Hellinger dice, te confío en nuestro hijo, Niklas. Contigo está en buenas manos. Yo sigo siendo su madre. Ahora, le dice Hellinger, mira al niño y dile, te confío a tu padre con amor. Ese es un buen lugar para ti. Y yo siempre seguiré siendo tu mamá. Podrás confiar en mí. Ahora Hellinger conduce al niño con su madre. Hellinger le dice a la mujer, abrázalo muy suavemente. La mujer abraza al niño y acaricia su cabeza suavemente. Después de un rato, Hellinger dice, bien, eso fue todo. Inmediatamente después de la constelación, Florence pudo constatar con alegría que sus pensamientos homicidas habían desaparecido. Nunca regresaron. Desde entonces tampoco ha vuelto a golpear a su hijo Niklas. En general, su relación con él se volvió más relajada, más tranquila. Esto seguramente también tuvo que ver con el hecho de que ahora le podía confiar más a Niklas, a su padre. Hasta hoy Florence no ha presentado ninguna crisis que requiera de un tratamiento psicoterapéutico. Si pudiera recuperar el dinero que gastó en psicoterapias durante los 12 años anteriores a la constelación familiar, Florence se podría comprar una casa en Mallorca. El impulso homicida era insoportable, y lo más terrible era que tenía que mantenerlo en el más riguroso secreto. No se lo podía confesar a nadie. Todos hubieran pensado que estaba loca y que era peligrosa.
No hubiera podido admitir que tan solo de ver algún artículo en el periódico acerca de algún loco homicida que hubiera exterminado a su propia familia sentía: alguna vez tu foto va a salir también en el periódico. Inexplicablemente, Florence, quien hasta ese momento había llevado una vida acomodada y era dueña de una florería, mató a su hijo de 6 años y a su ex marido de varias puñaladas. ¿Qué amiga se atrevería a contratarla como niñera? ¿Qué hombre querría acostarse con ella si supiera que desde su infancia jugaba con pensamientos asesinos? Si lo supiera, el pediatra con el que llevaba a Niklas quizás la denunciaría, o por lo menos se encargaría de que le quitaran la patria potestad. Si el padre de Niklas supiera que tenía que luchar con el pensamiento de no matar a Niklas a golpes o de no asfixiarlo con una almohada mientras estaba dormido, inmediatamente se lo arrebataría y no le permitiría estar a solas con él. Tampoco podía solicitar ir a una psicoterapia autorizada por el seguro médico porque habría tenido que mencionar la razón real. Probablemente habría arriesgado que le internaran en una clínica psiquiátrica. Por eso, ningún psicoterapeuta le había podido ayudar realmente. Algunos terapeutas le restaban importancia a sus pensamientos homicidas, otros experimentaban con ella, pero los resultados solo se reflejaban en sus cuentas bancarias. El estado de Florence no cambiaba. Pudo dejar salir por medios terapéuticos su coraje acumulado. Pudo golpear una almohada con un grueso látigo, como si ésta fuera su madre. Un terapeuta había hecho que gritara a voz en cuello todo el odio contenido hasta entonces, mientras que él la abrazaba y estuvo ronca durante varios días. En el psicoanálisis se interpretaron sus sueños. Usted se encuentra encerrada en un submarino. Golpea como loca contra todo lo que está a su alrededor, contra las paredes, le falta el aire. Está sangrando, es un asunto de vida o muerte, tiene que salir de ahí a como dé lugar. El psicoanalista concluyó que se trataba de un trauma ocasionado durante el parto. Esta amenaza a su vida la habría sufrido Florence en su salida del útero, al haber quedado, y no obstante resistencia también, había puesto en peligro la vida de su madre. Una pelea a muerte llena de culpa y rechazo que se mantenía hasta el día de hoy, y que era transferida a casi todas las relaciones afectivas cercanas. Por años el terapeuta trató de que Florence hiciera consciente sus miedos y sus deseos de muerte, para que pudiera vencerlos, pero todo fue en vano. Florence realmente mató. Tenía 3 abortos en su conciencia. Esta historia salió a la luz cuando Florence buscó un orientador educacional, porque ya no podía controlar los actos de violencia. Su hijo la había atacado impetuosamente con demasiada frecuencia ya. Herencia, o un mal ejemplo acaso porque ella también lo había golpeado algunas veces. ¿Un pequeño tirano? El orientador educacional tenía preparación como terapeuta familiar y sabía algo de las relaciones sistémicas, por lo cual quería ver qué lugar ocupaba Niklas en su familia. Le pidió a Florence que se sirviera de diversos objetos para representar a su familia actual. Pero, por favor, también todos los niños que alguna vez hayan pasado por su vientre y todos sus padres. Precisó su petición el orientador, quien tenía buena intuición. Florence tomó para cada uno de sus hijos abortados una gran pelota de gimnasia y las colocó en hilera. ¿Por qué abortó el primer niño?, preguntó el orientador. Tenía apenas 18 años y mi amante era casado. Para mis padres hubiera sido un golpe terrible el que yo hubiera sido madre soltera, especialmente para mi madre. Yo era todo su orgullo, quizás me hubiera matado. Siempre fue muy estricta conmigo. Que yo la mataba a ella antes de que ella me matara a mí había sido una de mis fantasías desde pequeña. Siendo pequeña pensé que por ello tendría que ir al infierno, y el aborto me llevó ahí, lo sentí como un gran pecado. Como haber asesinado una vida no nacida. Fue terrible para mí. ¿Cómo fue el segundo embarazo? Entonces tenía 20 años. El hombre con el que anclaba se hubiera casado conmigo, aunque quizá no de muy buena gana, pero yo no quise, porque no hubiera terminado mi carrera. En esa época había conseguido un lugar estupendo para estudiar arquitectura del paisaje.
Por eso el niño se tuvo que ir. ¿Y el tercer embarazo? En realidad no sé por qué lo hice, entonces ya estaba casada. Nada más porque sí. Como embotada, una asesina en serie. Ahí estaban las 3 grandes pelotas como 3 enormes pecados. Al final de la hilera, Florence colocó una angulosa silla como Niklas y enfrente de él otra silla angulosa para representarse a sí misma. Los 3 muertos quedaban a espaldas de Niklas, como si él fuera a luchar por ellos contra su asesino. Al ver este campo de batalla, Florence rompió en lágrimas, lágrimas de vergüenza y arrepentimiento. El orientador educacional le dio el espacio necesario para que se desahogara. Y puesto que había aprendido mucho de Bert Hellinger, en un taller sobre constelaciones familiares le recomendó a Florence darle conscientemente un lugar en su corazón a cada uno de los niños abortados, plantando para cada uno de ellos un arbolito que llevara un nombre y fuera cuidado por ella. Florence siguió el consejo. El sitio de conmemoración permanente lo construyó en su florería. 3 siempre vivas que llevaban por nombre Josué, David y Sarah. Mis hijos que no pudieron vivir, explicaba ella a todo cliente que preguntara por el significado del lugar conmemorativo. Incluso regresó otra vez a la iglesia, después de muchos años de haberse retirado de ella, para confesarse, lo cual le proporcionó un cierto alivio, pero el impulso asesino no desapareció. Como una potente ola reventaba siempre de nueva cuenta contra la orilla, arrastrando a su paso todos los soleados castillos de arena y conchas hacia las profundidades del océano. Corrió un peligro real cuando cayó en manos de un oscuro sanador, un auténtico charlatán, quien le aconsejó hacer una terapia de contención. Este hombre, que alardeaba de estar capacitado para todas las terapias, también para la terapia de contención, destapó irresponsablemente la olla de presión del odio y la agresión que Florence había mantenido sellada hasta ese momento. Por primera vez se atrevió a expresarle a su hijo el odio que sentía por él cuando luchaba contra ella. Fue un shock para ella conocer las dimensiones de su agresión. Si el sanador no hubiera estado vigilando, probablemente habría matado a Niklas. Así de peligroso era en ella el impulso homicida. A partir de ese momento ya no se atrevía a abrazar a su hijo por lapsos prolongados. Y si le era imposible evitar una confrontación con él, se aseguraba de que después del recíproco griterío pudiera desaparecer tras una puerta azotada con violencia para poder mitigar su coraje viendo la televisión. Por fortuna, Niklas no permitía que su madre lo amedrentara. La furiosa contraagresión en este valiente niño era por mucho más fuerte que su tendencia a la temerosa huida. «No me vas a poder hacer esto», le decía su madre. Posteriormente, auténticos terapeutas de contención le confirmaron a Florence que, dadas las circunstancias, la terapia de contención estaba contraindicada para ella. Un orientador profesional responsable opinó que un impulso interno que parece tener efecto más allá de la propia identidad del yo y que elude los mecanismos de control de la propia personalidad, casi siempre está condicionado por un enredo sistémico. Cuando uno siente que es ajeno a sí mismo, por así decirlo, que está parado junto a sí mismo, despierta la sospecha de que alguien del propio clan debe ser representado, alguien a quien no se le dio su lugar en el clan. Bert Hellinger habla sobre la necesidad de revivir un destino ajeno. La conciencia de la red familiar, como ya dijimos, se ocupa de los excluidos, de los que no son apreciados justamente, de los olvidados, de los no valorados y de los muertos. Si, por las razones que sean, se excluye a una persona que forma parte y tiene que formar parte del sistema, si se le niega el derecho a la pertenencia porque otros la menosprecian, o no quieren reconocer que esta persona hizo sitio para otros posteriores, o se niegan a apreciar lo que pueden deberle, entonces la conciencia de la red familiar se busca a un progénito inocente que imita a aquella persona a través de la identificación. No lo elige, no se da cuenta y no puede defenderse, ya que esta imitación ocurre bajo la presión del sentido de compensación. Es decir, reviva una suerte ajena, la del excluido, representando de nuevo esta suerte con toda la culpa, la inocencia y la desgracia
con todos los sentimientos y con todo lo que le es propio. La identificación es como una compulsión interactiva a nivel sistémico que vuelve a poner en escena y repite argumentos del pasado, pero sin darle solución, un intento posterior de nuevamente hacer justicia a una persona excluida. Un posterior se inmiscuye en los asuntos de un anterior, y aunque quiera salvarlo por amor, al mismo tiempo se trata de una rogación. Un pospuesto no puede, más tarde, poner en orden un asunto en lugar de un antepuesto. Es imposible que se logre, ya que de lo contrario, bajo la presión del sentido ciego de compensación, el mal no encontraría término. En la constelación se mostró al lado de quien se encontraba Florence, para quien estaba haciendo la compensación. Estaba al lado de su medio hermano, muerto en circunstancias dramáticas, muy probablemente asesinado. A él es a quien ella recordaba. Florence amaba en secreto a este medio hermano, pero también revestía una importancia cardinal su enredo con la autora del crimen, con la madre que ambos compartían. Mientras que Florence respondiera afirmativamente a su madre, a pesar de todos los argumentos en contra, mientras que se considerara a sí misma el orgullo de su madre, la única de sus hijos a quien verdaderamente amó, tendría que aceptar en su lugar ambos hechos, el crimen y la expiación. Por eso Florence se sintió toda su vida al mismo tiempo víctima y culpable. Nunca fue libre, porque estaba atrapada en estas dos tendencias opuestas que se compensaban mutuamente, como una mosca en una telaraña que tiembla y se agita, que pone todas sus fuerzas para liberarse de la mortal red, pero no lo logra, y se pierde de una manera terrible. Porque este tejido es más fuerte que ella. Esta víctima requiere de una ayuda superior. Sin un terapeuta que reconociera estos enredos sistémicos y que introdujera orden al sistema, Florence nunca habría alcanzado su liberación. La solución decisiva consistió en que la hija se desligara de la madre culpable, y por tanto también de su culpa. Mamá, te exijo que te vayas, la culpa es solo tuya. Te permito irte. Al final de la constelación se le preguntaba a Bergelinger en qué medida esta solución se puede considerar como definitiva, y él respondió: un asesino siempre tiene que ser excluido del sistema, si no esto tendrá consecuencias atroces por generaciones enteras. Voy a contar un ejemplo, el más terrible que he conocido. Un jurista en peligro extremo de suicidarse acudió a mí y se enteró, gracias al sistema familiar, de lo siguiente. Su bisabuela se casó, se embarazó de su marido y tuvo al niño. Después conoció otro hombre, se separó del primero y se embarazó del segundo. Después conoció a un tercer hombre, se embarazó de él y el segundo hombre murió a los 27 años el 31 de diciembre. Y existe la sospecha de que fue asesinado por la bisabuela y por su tercer hombre. Posteriormente, el hijo de ese segundo hombre no recibió la herencia que le correspondía, sino que otro hijo heredó la propiedad del hombre muerto. Desde entonces, por lo menos 3 hombres de la familia se habían suicidado a los 27 años el 31 de diciembre. Uno de los primos del hombre que fue a verme acababa de cumplir 27 años, y el 31 de diciembre se acercaba. Como el hombre estaba consciente de ello, fue a ver a su primo, quien ya había comprado una pistola. Yo trabajé con él y alejé a la bisabuela. De este modo, las consecuencias de sus actos le fueron restituidas. Solo después de esto, puede haber paz en un sistema así. Eso es lo que pasa con los asesinos. Deben ser sacados de la familia y las consecuencias de sus culpas les deben ser atribuidas a ellos. Si se es suave con los criminales, parientes inocentes tomarán su lugar. El asesino ha perdido todos sus derechos, no se debe tener ya contacto alguno con él.